Dios bendiga a todos mis hermanos y a todas mis hermanas y todos aquellos que participamos de una fe común puesta en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos rodee como si fuera un muro para protegernos y que Él sea nuestro refugio eterno. Quiero tener una palabra de oración, hermanos, porque hemos llegado a la culminación de esta serie de mensajes basados en las palabras que Jesucristo, el Hijo de Dios, pronunció desde la cruz cuando Él estaba crucificado entre la hora novena, o sea, las 9 de la mañana y las 3 de la tarde. Hermanos, quiero que si me hacen ustedes favor en su casa de cerrar sus ojos y ir pensando y meditar en las palabras que vamos a decir. Te alabamos, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste todas estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a nosotros, tus niños, tus hijos. Sí, Padre, porque así te agradó. Y nosotros te agradecemos y te damos muchas gracias porque nos has concedido llegar a la culminación de las 7 palabras de la cruz dichas por Jesús cuando fue crucificado. Señor, te agradecemos la dirección, pero sobre todo tu presencia, Padre, en cada uno de los mensajes que han sido expuestos, y te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tú les des la cobertura, que tu autoridad los respalde y que cualquier otra persona que los escuche o que los vea, Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo ilumine su entendimiento, toque su corazón y la fe de Jesucristo sea una realidad en su vida. Padre, recibe la gratitud de nuestro corazón y nuestra adoración, que te manifestamos con todo nuestro corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, la 7ª palabra de Jesús dicha desde la cruz es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y está escrita en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 46. Repetimos: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es hermoso, hermanos, que ya estemos a punto de concluir con esta serie de pláticas. Así que reitero con ustedes, hermanos, para invitarlos a que lo digan con toda convicción. Lucas 24:45. Señor Jesús, abre mi entendimiento para comprender la Sagrada Escritura. Y vamos a decirlo, hermanos, con toda certeza, con toda certidumbre. Hechos 16:14. Dios, abre mi corazón para estar yo atento al mensaje de tu palabra que tienes para mí en esta hora. Y vamos a decirlo con absoluta seguridad. Hebreos 4:2. Dios, aquí está mi fe para acompañar el mensaje de tu palabra y que la enseñanza que tú tienes para mí en esta hora me sea altamente provechosa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Ahora sí, les invito a que lean conmigo lo que dice el Evangelio de Lucas
en el capítulo 23 y versículo 46. Pues vamos a leerlo completamente, hermanos. Lucas 23, 46. La palabra de Dios dice así: entonces Jesús, clamando a gran voz, nótese bien esto, hermanos, Jesucristo ya estaba en agonía. Jesucristo en unos segundos más entrega su espíritu y muere. Pero dice el texto con toda claridad que entonces Jesús, clamando a gran voz, magna voce, una gran voz, un megáfono, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, es decir, exhaló un último suspiro, un hálito, un viento fuerte. Expiró el Señor, entregó su espíritu y, por supuesto, el espíritu, tal y como está mencionado aquí con E minúscula, corresponde al espíritu de Jesucristo como hombre. Ese espíritu que Dios formó en él, conforme a Zacarías capítulo 12, versículo 1. Entonces, Cristo expiró, diciéndole al Padre: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hermanos, hemos visto las 7 frases que, literalmente hablando, 5 son frases u oraciones que Jesucristo dijo desde la cruz del Calvario. Pero 2 de ellas, como lo vimos en su oportunidad, sí son solamente palabras, que son la palabra número 5, cuando Jesús dijo: tengo sed, que es la palabra griega dipso, que significa precisamente tengo sed. Y luego la número 6, cuando Jesucristo dijo en Juan capítulo 19, versículo 30, dijo: consumado es, que es la palabra griega tetelestai, que significa así, consumado es. Entonces, la única palabra, las únicas 2 palabras se encuentran en el Evangelio de Juan. La número 5, que es Juan 19, 28, tengo sed, dipso. Y luego algunos hermanos pronuncian dips nada más. Que también quede esta pronunciación, dips, como tengo sed. Y luego, consumado es en Juan 19:30, tetelestai, en donde leemos nosotros precisamente la palabra anterior a esta que ahora vamos a ver, en donde Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ya unos momentos atrás había dicho: consumado es. Hermanos, cuando leemos este versículo, inmediatamente nuestra mente recorre las otras palabras anteriormente, porque en tres ocasiones, Jesucristo se dirige a su Padre. La primera ocasión, que es precisamente la palabra o la oración número 1, que dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso lo encontramos en Lucas 23:34. La segunda vez es la cuarta palabra. Ahí se dirige a Dios, no como su Padre, sino como su Dios. Y le dice: Eloha, Eloha, lema sabachthani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esto lo encontramos en los 2 evangelios, el de Mateo, capítulo 27, versículo 46, y el de Marcos, capítulo 15, versículo 34. Y ahora la séptima palabra o la séptima oración, la séptima frase,
en donde se dirige a su padre como su padre y le dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Lo más valioso, lo más grandioso, lo más sublime de Jesucristo era su espíritu, y es tan valioso que no puede dejarlo ante ninguna acechanza o ningún ataque del diablo, de las fuerzas del mal o de las huestes satánicas o de los poderes malignos. No puede dejarlo bajo ningún riesgo, así que lo encomienda en las manos ni más ni menos que de su Padre. Muy bien. Entonces, 3 ocasiones Jesucristo se dirige a Dios. En la segunda palabra, Jesucristo se dirigió, ¿se acuerdan ustedes?, al que había sido un malhechor en su vida, pero que ahora había estado pidiendo ya, pues no literalmente un perdón, pero Jesús, que conoce los corazones, claramente vio en él el arrepentimiento, porque la benignidad de Dios lo guió al arrepentimiento, y Jesucristo, ante la petición de este ex malhechor, cuando le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, primeramente como un reconocimiento de que Jesucristo es rey, el rey de reyes, no solamente como dice ahí, este es Jesús, el rey de los judíos, sino que es también para nosotros, los gentiles, las otras naciones. Jesucristo es nuestro rey. Y también el ex malhechor reconoce una perpetuidad, una eternidad. En otras palabras, reconoce la resurrección de Jesucristo cuando le dice: acuérdate de mí cuando vengas. Y además habla de la segunda venida de Jesucristo, cuando vengas en tu reino. Muy bien, así que esa fue la segunda palabra dirigida al ex malhechor. La tercera palabra se le dirige a María, a su madre, y se la dirige a Juan, el discípulo del Señor Jesucristo. A María le dice: mujer, he ahí tu hijo. Y a Juan le dice: he ahí tu madre. Esto es la tercera palabra. La quinta palabra, que es una palabra que expresa el vacío que sentía Jesucristo dentro de él, no solo por la deshidratación y la falta de agua, no solo porque veía la ingratitud de la humanidad y aún sus mismos discípulos habían huido, no solo eso, sino sobre todo, mayormente, porque el rostro de Dios, Dios mismo, se encontraba con su rostro oculto para no ver a su hijo cargando el pecado de todos nosotros. Entonces, tengo sed fue esa expresión de una necesidad propia en Jesucristo, el Hijo de Dios. Lo consumado es, también habla de un regocijo, también habla de una expresión de victoria, de júbilo, de una exclamación de triunfo. ¿Por qué? Porque él ve desde el libro del Génesis hasta la culminación de los tiempos, cuando él cumple esta obra perfecta, llevando él todos los acontecimientos a un perfecto fin. Dice ante el Padre: consumado es, tetelestai. Entonces, también habla de algo personal, de algo exitoso, de algo de triunfo, de algo de victoria, de una gran satisfacción como siervo de cumplir con las tareas que su Padre y Señor le hubo encomendado. Bien, platiquemos ahora un poco de lo que quiso decir Jesucristo cuando exclamó a gran voz diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Antes de que platiquemos cómo era la conformación plena, completa, entera del ser de Jesucristo aquí en la tierra, vamos a platicar de cómo estamos nosotros
enteramente integrados. No sé si sea correcto decirlo así, enteramente integrados, ¿no? Pero vamos a decir de qué estamos hechos, cómo estamos compuestos, es decir, quiénes somos nosotros, los seres humanos. Y el primer texto que debe venir a nuestra referencia es el que se encuentra en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, que dice de la siguiente manera. Primera carta de Pablo a tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. La Biblia, la palabra de Dios, dice esto: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Está hablando de nosotros, de los seres humanos, y todo vuestro ser, es decir, todo mi ser, que está compuesto por espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El hombre, hermanos, es entonces un ser tripartito. Somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Y cómo obtuvimos el espíritu, hermanos? ¿Cómo llegamos a ser dentro de nuestro propio ser con espíritu? Bueno, esto nos lo responde el libro del profeta Zacarías, que también quiero leer para ustedes. Zacarías, capítulo 12 y el versículo 1. El texto completo dice de la siguiente manera, aunque nos interesa la última frase. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra. Es decir, el Señor de señores, el soberano de todos los espacios que hay, el soberano de los cielos y de la tierra y de todas las cosas que hay. Dice el versículo 1 del capítulo 12, y forma el espíritu del hombre dentro de él. Entonces, ¿cómo obtenemos el espíritu que vive dentro de nosotros, que está dentro de nosotros y que nació con nosotros cuando vimos la luz en este mundo, cuando salimos del vientre de nuestra madre? ¿Cómo llegamos a tener ese espíritu? Bueno, aquí está la palabra de Dios que dice que Dios forma el espíritu del hombre dentro de él. Creo que no requiere mayor explicación, hermanos. Por eso somos espíritu. Entonces, ahora, ¿qué hay del alma? En el libro de Job, capítulo 12, versículo 10. Lo voy a leer también para ustedes. El libro de Job, capítulo 12, versículo 10. Dice la palabra de Dios en el versículo 10. En su mano está el alma de todo viviente. Bueno, repasemos un poquito. Dios forma en nosotros el espíritu, pero en la mano de Dios está el alma de todo viviente. ¿Qué querían decir los hebreos? ¿Qué querían decir los griegos cuando hablaban del alma, de la psique? Hay que recordar que es totalmente distinto el neuma, que es el aire, el viento, el hálito, que es el aliento de Dios en el ser humano. En Adán, diríamos, el aliento de Dios con el cual Dios dotó al primer hombre. Hay que recordar que es distinto el espíritu a la psique o a la sig, como dicen otros, a la psique, que es el alma. ¿Por qué? Dios forma en nosotros el espíritu, pero el alma está en la mano de Dios. Y el hálito, o sea, el espíritu de todo género humano. Cuando habla de que está en la mano de Dios, número uno, quiere decir que está bajo la potestad de Dios. Quiere decir que está bajo su soberanía. Quiere decir que está, pues, también bajo su protección, bajo su cuidado. Ajá. Lo mismo el alma
y lo mismo que el hálito, que el neuma con P inicial y siged también con P inicial. Bueno, eso proviene, por supuesto, de Dios, porque Él tiene todo bajo su potestad, bajo su autoridad y proviene. Y luego en el versículo 11 nos habla del cuerpo del ser humano. Ciertamente dice, el oído distingue las palabras y el paladar gusta las viandas. Qué interesante, ¿no? El oído, que es parte del cuerpo, distingue las palabras y el paladar, que también es parte del cuerpo, dice la palabra de Dios, gusta de las viandas. Esto está hablando del cuerpo del ser humano, pero algo más acerca del cuerpo lo encontramos nosotros en Génesis capítulo 2, versículo 23. Este texto es por demás interesante, hermoso, precioso. Génesis, dijimos, Génesis capítulo 2, versículo 23. Y es aquí Adán el que está hablando. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se está refiriendo al cuerpo de la mujer. Lo vuelvo a repetir. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Lo que quiero hacer es la referencia a la parte externa de nosotros. Esto que envuelve el alma, esto que cubre el alma, esto que es también del espíritu, que cubre el espíritu. El cuerpo humano, mis hermanos, entonces, es delante de la presencia de Dios, como lo fue delante de Adán, es carne y sangre. Eso es el cuerpo. Bueno, porque la sangre, acuérdense ustedes que en el libro de Levítico dice que la vida de los seres en su sangre está. Y sin derramamiento de sangre, dice en el libro de Hebreos, no hay perdón o remisión de pecados. Bueno, es importante entonces que recordemos que en nuestra sangre tenemos la vida física, la vida biológica o, como dicen algunos lingüistas, que es la bios, que es la vida física, la vida biológica, pero que es también lo que podemos llamar la vida expansiva. ¿Por qué le podemos llamar así? Porque es una vida que debe de multiplicarse a través de la procreación, o sea, a través de la multiplicación entre la unión del hombre y la mujer. Debe multiplicarse. ¿Y por qué debe multiplicarse? Porque esa vida física, biológica, muere. Nuestro cuerpo es llevado al sepulcro, aun cuando el espíritu es llevado al cielo, porque Dios lo dio, y el espíritu es separado del cuerpo es cuando ya se puede diagnosticar o certificar que el cuerpo está muerto, ya el espíritu salió del cuerpo. Bueno, entonces Génesis también nos recuerda a nosotros que tenemos cuerpo. Así que tenemos espíritu que Dios formó, tenemos alma que está en la mano de Dios y tenemos cuerpo que es sangre y hueso, tal y como lo dijo Adán con respecto al cuerpo de su mujer Eva. Dice Santiago, al texto al que ya hicimos referencia, Santiago capítulo 2, versículo 26. Lo quiero citar, hermanos, para que vayamos acomodando la escritura, los textos, con lo que estamos platicando acerca de la conformación del ser humano. Dice Santiago capítulo 2, versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto. A continuación dice, así también la fe sin obras está muerta. Pero es importante
que Santiago, teniendo muy cerca el pensamiento hebreo, la forma de pensar hebrea, dice que el cuerpo sin espíritu está muerto. Y ciertamente, casi podríamos decir que está citando al libro de Eclesiastés. Hermanos, si gustan, también lo leemos. Es Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Dice la palabra de Dios aquí en este texto hermoso. Dice, y el polvo vuelve a la tierra como era. Es decir, el polvo, el cuerpo que va al sepulcro, vuelve a la tierra como era. En un principio, el polvo sirvió para hacer el cuerpo de Adán. El polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Esto es muy importante. Dios lo da porque Dios lo forma dentro del hombre. Así que Dios reclama lo que es de él con toda propiedad y todo es de él, todo es de Dios. Así que los espíritus se van para con Dios. Una vez que están allá, los espíritus ante la presencia de Dios, entonces Dios hace la separación para que el espíritu de sus hijos, que son redimidos por la sangre de Jesucristo, permanezcan junto a él, y los espíritus de aquellos que no quisieron rendir su vida al Salvador y pedir perdón por sus pecados, que le dieron totalmente la espalda a Dios. Esas personas en vida, cuyos espíritus siguen viviendo, Dios tiene un lugar aparte para ellos y a ese lugar Dios los manda. Acuérdense ustedes, el hombre que es condenado se va al infierno, aunque su cuerpo esté en el sepulcro, pero está esperando la segunda resurrección, a donde va a comparecer su cuerpo, su alma y su espíritu van a comparecer en el juicio del trono blanco para ser arrojados al lago de fuego. Así que eso nos enseña también el libro de Eclesiastés. Muy bien, hermanos, ahora vamos ya a entender con mayor claridad cómo es el cuerpo de Jesucristo. Porque Jesucristo, estando en la cruz, al momento de expirar, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Por qué no dijo, encomiendo mi alma? ¿Por qué no dijo, Señor, encomiendo también mi cuerpo? No, él en ese momento encomienda a su Padre su espíritu. Ahora, por supuesto, no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no muere. El Espíritu Santo es espíritu, es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Jesucristo. ¿Por qué? Porque son la Trinidad y todos tienen la misma esencia. Ajá. Dios en tres personas, un solo Dios y tres personas. Y el Espíritu Santo es una de las tres personas. Entonces, el Espíritu que Jesucristo encomendó al Padre es el Espíritu que Dios formó en el Jesucristo hombre cuando Él fue concebido, cuando Él nació de María. Correcto. Entonces, Jesucristo tiene espíritu, Jesucristo tiene alma y Jesucristo tiene cuerpo. ¿Será acaso que la Biblia tiene esas afirmaciones? Claro, mis hermanos, no lo estaríamos diciendo si solamente fueran deducciones lógicas o deducciones personales. Miren ustedes, en Juan capítulo 1, versículo 14, se nos habla con toda claridad acerca de la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. Primero quiero que leamos el versículo 1 del capítulo 1.
En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. No como algunas versiones que traducen, y el verbo era un Dios. No, no, no. El mismo Dios que le antecede, del cual se está diciendo que el verbo era con Dios, es el mismo Dios en donde ya se da énfasis y se le asigna a el verbo esa calidad, esa cualidad de Dios. Repito, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Versículo 2. Este era en el principio con Dios. Ahora vamos al versículo 14. Dice el versículo 14, y aquel verbo del cual ya hablamos fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, la frase que más nos interesa es, y aquel verbo fue hecho carne. Precisamente en el texto en griego, sí, hermanos, dice que fue hecho carne y aparece ahí la palabra sarx, no la palabra noma. Es la palabra sars que, pues diríamos, desafortunadamente, es una palabra inclusiva. ¿Por qué? Porque puede referirse a la carne de los animales, puede referirse a la carne de las mujeres o puede referirse a la carne de los hombres. Y no tenemos nada en contra de la carne de las mujeres, ni tenemos nada en contra de la carne de los animales, pero sí es importante que ya en el Antiguo Testamento se hacía referencia a Jesucristo como un hombre. Por ejemplo, en Isaías, un hijo nos es nacido, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. No dice niña, no dice hija, sino habla de un masculino. Niño nos es dado, hijo, niño nos es nacido, perdón, hijo nos es dado. Y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, los de la Nueva Versión Internacional, al hacer la traducción a partir del texto crítico, hacer la traducción de la Nueva Versión Internacional, hicieron bien en poner en el versículo 14 de la siguiente manera, y aquel verbo fue hecho hombre. ¿Sí? Aun cuando en griego no existe la palabra hombre, porque repetimos, existe la palabra sarx, que significa carne, pero se vale esta interpretación, la de la nueva versión internacional, porque ya desde la antigüedad sabíamos que iba a ser varón, el Hijo de Dios, el que nacería de María. Así que ahí está. El verbo se hizo carne, se hizo hombre. Y como tal, el cuerpo de este hombre, dice el mismo Juan, dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ahí está Jesucristo con el cuerpo que Dios le dio para que él pudiera vivir entre los hombres. Bueno, y ese cuerpo tenía alma. Sí, por supuesto. Vamos a ver lo que dice Mateo, capítulo 26 y versículo 38. Mateo 26, versículo 38. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Entonces Jesús dijo, mi alma, sige, o sig, como mencionan otros, sig, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío,
si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ahí está una revelación de lo que está sintiendo el alma de Jesucristo. Dice que está muy triste, y es tal la dimensión, es tal la situación de esa tristeza en el alma de Jesucristo, que él la describe como una tristeza cercana a la muerte. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Es decir, que iba a continuar su tristeza y aún iba a estar con ella en el momento de morir. Ahí está pues la revelación en la palabra de Dios acerca del alma de nuestro Señor Jesucristo. Y luego, ¿qué dice de su espíritu? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, en Juan capítulo 11, versículo 33, tenemos una referencia. Juan 11, 33, tenemos una referencia al alma de Jesús, también en una situación bastante triste. Dice Juan 11, 33, entonces Jesús, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Miren ustedes el impacto tan tremendo de la sinceridad, de la tristeza que embargaba a las hermanas de Lázaro. Al verla llorando, María, de la cual Jesucristo aquí dice, Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos también que la acompañaban, es decir, amigos de Lázaro y otros judíos seguramente, también llorando, se estremeció en espíritu. No el alma, no su cuerpo, se estremeció en espíritu. ¿Cuál espíritu? El que Dios formó en él, conforme Zacarías capítulo 12, versículo 1. Y entonces, ya en el versículo 35, hablando del cuerpo de Jesucristo y de los sentimientos de su alma, unido al estremecimiento de su espíritu, dice la palabra de Dios en el versículo 35 que Jesús lloró. Tristeza, hermanos. Jesús, el Hijo de Dios, llorando. Y por eso entonces, hermanos, pues no nos extrañe que en Lucas capítulo 23, versículo 46, Jesús le dice al Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto, dice la palabra de Dios que expiró. Salió el aliento de Jesucristo, el último aliento, como con una fuerza enorme. Entregó el espíritu al Padre, porque el Padre es quien lo dio. Esto, mis hermanos, cuando hablamos de Jesucristo como hombre, presenta ciertas inquietudes en muchas personas, porque dicen, bueno, a ver, si Jesucristo como hombre, pues sí, ¿en dónde dice la Biblia que Jesucristo era igual que un hombre? O porque hay creencias, hay doctrinas, hay pensadores gnósticos que creen que cuando Jesucristo caminó aquí en la tierra, que él no caminaba, que él flotaba. Por eso que no tuvo ninguna dificultad en caminar sobre el mar de Galilea. ¿Por qué? Porque él no era un cuerpo físico, sino que era un cuerpo etéreo, diríamos virtual ahora, diríamos, que era como una especie de humo, como una especie de vapor, y que ese Jesucristo, pues claro que podía flotar, podía caminar sobre el agua, pero que no dejaba huellas en la tierra.
Ese es el pensamiento de muchos gnósticos, es decir, gente que le encuentra respuestas que no debemos creer nosotros, esas respuestas de la palabra de Dios que ellos dicen que le encuentran, ¿no? Pero que dudan de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y también dudan de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, conviene que leamos en el libro de los Hebreos, en el capítulo 2, carta de los Hebreos, capítulo 2, que veamos cómo el escritor de la carta a los Hebreos habla tan humanamente de este Jesucristo, el Hijo de Dios, como dice el versículo, capítulo 2, perdón, hermanos, Hebreos capítulo 2 y versículo 13, dice en su segunda parte, y de nuevo, he aquí yo, Jesucristo, y los hijos que Dios me dio, nosotros, los hijos que Dios le dio. Versículo 14. Así que, por cuanto los hijos, tú y yo, participamos de carne y sangre, es decir, porque nacimos biológicamente, nacimos físicamente y participamos de carne y sangre, o como diría Adán, participamos de hueso y sangre. Dice, también Jesús participó de lo mismo, de carne y hueso, de carne y sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Versículo 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Versículo 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y aquí no solamente se refiere a los judíos, sino que también se refiere a nosotros, los cristianos, los que participamos de una fe común a Abraham, puesta en el autor y consumador de nuestra fe, que es el Señor Jesucristo. Porque dice la palabra de Dios, escrito del apóstol Pablo, porque si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y conforme a su descendencia, su simiente, somos nosotros parte de la familia de Abraham, diríamos de esta manera. Porque si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Y conforme a la promesa que Abraham recibió respecto a él y a su linaje y su descendencia, entonces también nosotros somos herederos, como lo es el mismo Abraham. Versículo 17 del capítulo 2 de Hebreos. Por lo cual, dice la escritura, debía ser en todo semejante a sus hermanos. Es decir, Jesucristo debía ser en todo semejante a nosotros. Tener un cuerpo, tener un alma, tener un espíritu. Pero aquí hay una aclaración. Dice, más adelante vamos a leer una aclaración. Semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar, o sea, perdonar los pecados del pueblo. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Si Jesucristo no hubiera tenido un cuerpo como nosotros, con carne, hueso y sangre, entonces él no podía haber derramado la sangre. Y si Jesucristo no hubiera tenido un cuerpo como el de nosotros, entonces no hubiera tenido una vida como la de nosotros, porque la vida de los seres en su sangre está. Por lo tanto, él tenía que participar de sangre y de cuerpo y sangre para derramar su vida, derramar su sangre y así perdonar los pecados de todos nosotros, los escogidos por Dios para salvación. Dice el versículo 14 y 15 del capítulo 3 de
Hebreos, repito, Hebreos capítulo 3, versículo 14 y 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Qué bonito sería hablar de esta frase en donde dice que Jesucristo traspasó los cielos, ¿no? Es decir, pasó este cielo, pasó otro cielo y llegó hasta el tercer cielo, el cielo de los cielos, ¿no? Donde está la misma presencia de Dios. Hasta allá llegó el Señor Jesucristo, traspasó los cielos. Dice Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, fue semejante a nosotros e inclusive fue tentado como lo somos nosotros. Pero la gran diferencia, lo que lo hace como el gran hombre perfecto, puro, santo y sin ninguna mancha, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, es que Jesucristo jamás pecó. Al que no conoció pecado, dice la palabra de Dios, por nosotros lo hizo pecado. Ese es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Esa es el alma de nuestro Señor Jesucristo. Ese es, mis hermanos, el espíritu de nuestro Señor Jesucristo, el cual encomendó en las manos del Padre cuando Él expiró aquí en la tierra. Hermano, ¿no te asombra? Amigo, ¿no te maravilla saber que Jesucristo, conforme a su naturaleza humana, fue igual que tú? La única diferencia es que Él fue sin pecado. ¿Por qué? Porque desde un principio tuvo el poder del Espíritu Santo para apartarse de todo pecado, para alejarse de toda maldad, para que la concupiscencia de Él como hombre no fuera atraída y seducida por la tentación, para que esa concupiscencia no se casara con la tentación y diera a luz el pecado, y el pecado siendo consumado diera a luz la muerte. Eso no pasó con Jesucristo. ¿Por qué? Porque su concupiscencia, o sea, la epitimia de Jesucristo, el deseo de Jesucristo siempre fue absolutamente agradar a Dios. Un deseo pleno, absoluto, un gran anhelo de Él, siempre hacer la voluntad de su Padre que está en el cielo, siempre agradar a Dios con su fe, siempre cumplir todos los estatutos, mandamientos, preceptos, normas y todo lo que era la voluntad de Dios plasmada en la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento, la Biblia de los Hebreos. Todo eso Dios lo cumplió cabalmente. Por eso es que Él no tuvo ningún pecado. Y por eso es que Él, a pesar de que fue tentado como hombre y fue tentado en su carne, no como hijo de Dios, no como Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Dios tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, dice Santiago, que cada uno es tentado cuando es su propia concupiscencia. Pero Jesucristo fue tentado en la concupiscencia de su carne como ser humano, pero el diablo se encontró con que no había visto él en ningún ser humano desde Adán, a quien fácilmente lo sojuzgó, desde Adán, pasando por Abraham, pasando por Moisés, pasando por Noé, pasando por Samuel, pasando por Salomón. Pues claro, pasando fácil por Salomón, ¿no? Pero ¿qué tal los profetas como Isaías, como Jeremías? Bueno, aún pasando por sobre todos ellos, el diablo jamás vio una concupiscencia tan bien controlada, unos deseos tan perfectamente ordenados que honraban y glorificaban en todo, hasta en el mínimo detalle, al Padre de Dios,
a Jesús, el Padre de Jesucristo, a Dios, el diablo se quedó pasmado, se quedó asombrado, se quedó realmente, ya nomás siguió la tentación porque él a lo mejor tenía una secreta esperanza de hacer caer a Jesucristo, pero porque, claro, lo vio como un hombre y además 40 días en ayuno, sin haber probado ni agua ni pan, entonces por supuesto que tenía hambre, pero Jesucristo salió triunfante y victorioso, así como tú y yo lo podemos hacer. Tú y yo, ahora como hijos de Dios, somos tentados en la carne, no en nuestro espíritu, porque nuestro espíritu es de Dios. No, no permitamos, hermanos, amigos, que la concupiscencia de nuestra carne obedezca a los deseos de la tentación del diablo, de Satanás, sino que vamos a rendir más y más nuestra vida entregándosela al Señor para que seamos siempre triunfantes en Cristo Jesús, que vayamos siempre de triunfo en triunfo. Amigo que me escuchas, si tú no tienes esta victoria sobre la tentación y en tu vida hay muchos pecados y toda tu vida diariamente hay pecado, mira, yo te invito a que reconozcas a Jesucristo como hombre, Jesucristo como espíritu que formó Dios en él, con el alma que Dios le dio, que se entristecía esa alma, y con su cuerpo que Dios le dio para vivir entre los hombres. Que tú reconozcas cómo él tuvo el poder de Dios para poder vencer todas las tentaciones y salir siempre victorioso y no caer en ningún pecado absolutamente, no manchar en ningún momento su vida con el pecado. Él lo pudo hacer por el poder del Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, yo sé que tú y yo, con las fuerzas de nuestra carne, con la fuerza de nuestra mente, con la fuerza de nuestra alma y con la fuerza de nuestro espíritu, no podemos hacerlo. Pero sí lo podemos hacer con Dios. Si tú le dices a Dios, Dios, que tu Espíritu Santo ilumine mi entendimiento, para que yo pueda contemplar tu gloria en la faz de Jesucristo, en el rostro de Jesucristo. Te ruego que tu benignidad me guíe al arrepentimiento, para que yo vaya hasta ti, Dios, te confiese mis pecados, arrepentido de mis pecados, y te pido que Jesucristo, tu Hijo, entre en mi corazón. Yo quiero que Jesucristo tome posesión de mi corazón, porque quiero que Él sea mi Salvador y que sea mi Señor. Jesucristo, te recibo como mi Salvador y te recibo como mi Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, créelo en tu corazón y que el Espíritu Santo te lo confirme por el poder de la palabra de Dios. Tú ya eres hijo de Dios. Que Dios te bendiga. Gracias, hermanos, porque pudimos tener las 7 oraciones o palabras de Jesucristo dichas desde la cruz. Dios nos bendiga.